ese sentido una lógica de preservación correcta. Y de defensa de la madre tierra. Pero ahí se articulan otros intereses y eso lo hace complejo. Fíjense que cuando los indígenas que defienden el TIPNIS contra la carretera pasan de la defensa del TIPNIS para que no se construya la carretera a demandar 16 puntos al gobierno, y hacen ese supliego de 16 puntos, uno de los puntos, el punto 4, habla de una cosa que es el discurso hoy de lo que se llama el capitalismo verde. El nuevo capitalismo, el nuevo talante, es el bloque capitalista que más crece en términos políticos con discurso ecológico, con discurso ambientalista. Fíjense que en las últimas elecciones aquí en Suiza, uno de los partidos que ha crecido es la derecha, los verdes liberales. Mientras los verdes clásicos han bajado en su votación, han crecido los verdes liberales. Es la nueva tendencia en términos de modernización del capitalismo de la derecha en el planeta. Una de las cosas que se han inventado esta lógica del capitalismo verde en estas conferencias sobre cambio climático, que no sirven para nada, ¿no? El gobierno boliviano ha hecho muy bien en denunciarlas, es una cosa que se llaman los servicios ambientales y los bonos ambientales. En el llamado capitalismo verde, supuestamente en estas conferencias se hacen acuerdos a partir del protocolo de Kioto para reducir las emisiones de CO2, ¿no ven? Que son los provocadores del cambio climático, del efecto invernadero. Y los países del norte tienen unas tasas para bajar sus consumos energéticos y su producción de CO2, que nunca cumplen, ¿no? Y hay países como Estados Unidos que ni siquiera firman esos convenios, ¿no? Siempre los terminan reventando, ¿sabes? Vale, pero se han creado un mecanismo compensatorio, que son estos bonos ambientales y los bonos verdes. Un país del norte puede financiar proyectos de protección de reservas naturales en el sur, es que para proteger bosques, selva, etc., para lo que se llama captura de carbono, servicios ambientales de captura de carbono. Y entonces los países del norte reciben, gracias a eso, unos bonos ambientales. Y por esos bonos ambientales pueden mantener tasas de consumo energético y contaminación, porque estoy compensando lo que aquí estoy contaminando con lo que estoy guardando un bosque allá en el sur. ¿No? O sea, es decir, es un mecanismo para garantizar el nivel de vida, el confort del norte a costa del sur, como siempre. Bueno, la demanda indígena era derechos directos sobre servicios ambientales. Capitalismo verde, purito. Y entonces esto era parte de la complejidad del asunto, porque además en la demanda indígena confluye luego toda la oposición, que de pronto aparece como nunca antes en su vida defensora de los indígenas y de los derechos de la madre tierra, ¿no? En un intento casi caricaturesco, la esposa del gobernador de Santa Cruz, del Rubén Costa, que un par de años atrás comandaban los grupos de la Unión, ¿cómo es? El Comité Cívico Femenino de Santa Cruz, golpeando indígenas, y a los que nunca les ha interesado el tema ecológico de lejos, porque además tienen intereses ganaderos y madereros, planteando hacer el primer grupo de huelga de hambre en apoyo a los indígenas del Tíbet. O sea, se concentraban una serie de intereses muy diversos, desde gente muy honesta que cree en el vivir bien, en esta otra pata, cuando se sentía que la pata del desarrollismo, del progreso compensatorio del gobierno estaba cobrando demasiado peso y había que defender la pata del vivir bien, pero ahí confluían desde gente muy honesta hasta sectores de derecha. Entonces, eso ha hecho muy complejo el asunto, y claro, todo el aparato mediático haciendo campaña, ¿no? Yo les soy sincero, nosotros tenemos una red, un movimiento, una red de agrupaciones en 5 ciudades de Bolivia,
Y nosotros hemos dicho públicamente, porque trabajamos con radios comunitarias hechas por jóvenes, hemos dicho en nuestras radios públicamente que nosotros estábamos en contra de la construcción de esa carretera por medio del Tigris. Que creíamos que quien tenía que dar señales era el gobierno. Pero también exigíamos a los indígenas que sean capaces de desmontarse y alejarse del discurso renovado de ese capitalismo verde súper aprovechado por la derecha en Bolivia en torno al tema del Tigris. Pero ese es un volcán. Lo lindo de ese volcán, a pesar de lo duro y conflictivo que ha sido, y con esto quiero cerrar para abrir así más bien un debate, es que ha colocado tres temas en debate, tres grandes temas en debate en el país que creo que son los temas para entender dónde estamos hoy como proceso político, dónde están nuestras contradicciones, nuestras limitaciones, pero también las posibilidades de avance. El primer tema es que ha vuelto a colocar en el debate estas dos patas. Parece imposible salirnos de ellas, pero necesitamos pensar mejor cuál es ese horizonte del vivir bien. Y cómo ese horizonte del vivir bien se va convirtiendo en políticas reales hoy, cotidianas, que nos recoloquen otra relación con, que nos saquen de la excesiva dependencia, que no vamos a salir de eso de un día para el otro, son procesos largos, pero que nos coloque de verdad horizontes de salida de la excesiva dependencia de una economía extractivista basada en minerales e hidrocarburos. Porque si bien esa es nuestra riqueza, esa también es nuestra maldición. Porque nos recoloca siempre en el mundo como productores de las dos formas de producción más contaminantes, hidrocarburos y minerales, son las más contaminantes. Y entonces, ¿cómo recolocamos horizontes para diversificar nuestra economía? Para recolocar en serio el tema de la soberanía alimentaria como prioridad de las políticas estatales. Sí, nos han vuelto a colocar el debate entre desarrollismo y vivir bien. Porque tengo la sensación que en el gobierno, en los movimientos sociales, en las organizaciones, en la vida de la gente, este horizonte del vivir bien el último tiempo se fue diluyendo y se fue quedando estas políticas compensatorias más de corte desarrollista, como el fuerte del proceso. Y entonces nos ayuda a recolocar este debate que tenemos que volverlo a dar como país, porque además este es el aporte más interesante y es un aporte creciente. O sea, cada vez hay más tendencias en el mundo, ya no solo de Bolivia o de Ecuador, en el mundo entero, que están repensando el horizonte del vivir bien de verdad como un horizonte de otro camino civilizatorio que hay que trabajar en el mundo, ya no solo para Bolivia. Y entonces nos ha devuelto a uno de los debates básicos del inicio del proceso. El segundo debate que nos ha devuelto y que nos ha mostrado nuestros límites, nuestras limitaciones, estamos construyendo, estamos haciendo con tremendas imperfecciones y a veces con meteduras de pata bien feas desde el gobierno, pero estamos construyendo algo que no hay, Estado plurinacional. O sea, nos hemos llamado Estado plurinacional y ahora ¿cómo hacemos Estado plurinacional? Fíjense que el TIPNIS nos ha puesto, por ejemplo, una pregunta en debate bien fregada, porque coloca en el límite. ¿Qué es lo sacrificable en un Estado plurinacional? Mientras el gobierno decía hay que hacer la carretera por el bien del país, por el desarrollo del país, los indígenas decían no hay que hacer la carretera porque es el derecho de mi territorio y yo tengo otra forma de vida. Fíjense que desde mi lectura las dos posiciones son radicales y no ayudan a la construcción del Estado plurinacional. Porque el gobierno, cuando define en su constitución un Estado plurinacional, tiene que estar dispuesto a aceptar que hay distintas formas de vida, distintos modos de vivir, y no hay uno solo. Y por tanto no me puedo pasar en nombre del bien del país por encima de esas otras formas de vida. Pero los indígenas, si se mantienen en la lógica de mi derecho, de mi territorio chiquitito, termino en la lógica de las reservas, que fueron la política del capitalismo contemporáneo, de reducir lo indígena a reservas chiquitas. Cuando lo lindo del proyecto boliviano era que lo indígena estaba atravesando el conjunto del Estado,
no una reserva y sus derechos exclusivos como indígenas, sino estaba poniendo en cuestionamiento al conjunto del Estado. Este era el gran aporte. Y entonces nos toca repensar cómo es posible hacer Estado plurinacional. ¿Cómo es posible al mismo tiempo pensar en el bien común de todos, pero respetar las singularidades de cada pueblo? Y cómo eso se puede generar como acuerdos de convivencia. Y nos hemos dado cuenta que no sabemos todavía hacer eso, que es una cosa en construcción. Que recién nos estamos pensando cómo eso se materializa en lo concreto. Y eso pasa en todo. Fíjense que lo plurinacional debería atravesar todas las dimensiones de la vida. Ya no deberíamos hablar de sistema de salud, sino múltiples sistemas de salud plurinacionales. ¿Hasta dónde está la potestad de cuál de ellos? O sistemas educativos plurinacionales. ¿Hasta dónde tenemos currícula integradora? ¿Hasta dónde tenemos currículas diferenciadas? Formas de conocimiento distintos. ¿Cómo construimos acuerdos entre lo singular de cada forma de conocimiento y lo que necesitamos en común para convivir? Fíjense que eso es parte del debate del sistema jurídico y toda la ley de deslinde jurisdiccional, ¿no? El tema de justicia comunitaria, ¿no? Justicia normativa, ¿hasta dónde llega quién? ¿Quién tiene potestad sobre qué? Es decir, hemos hecho Estado plurinacional, pero además no solo hemos hecho Estado plurinacional, hemos hecho Estado plurinacional con 4 niveles de autonomía. Fíjense qué complejo es el asunto. Tenemos autonomías departamentales, autonomías municipales, autonomías regionales y autonomías indígenas. Una cosa re compleja, fantástica, porque es un avance notable en cualquier teoría del Estado. El tema es que todavía no sabemos eso luego cómo se aterriza. Es todo un aprendizaje. Y cómo en esa complicación plurinacional y autonómica generamos acuerdos de convivencia. El tercer elemento que nos ha puesto en debate este tema, que este es un tema político de fondo, tiene que ver con la participación de la sociedad en el proceso de cambio. Miren, uno siempre habla desde un lugar, nadie habla neutralmente. Uno puede intentar hacer análisis lo más sesudos posible, más equilibrados, pero habla posicionado. A mí me gusta decir esa mi posición abiertamente, ¿no? Para que sepan desde dónde hablo. Yo no votaba nunca en Bolivia. Empecé a votar en 2002. Empecé a creer que valía la pena votar. Nunca he militado en el movimiento del socialismo, ni me interesa militar en el movimiento del socialismo. Nunca he entrado a trabajar al gobierno, ni me interesa trabajar al gobierno, me interesa mantener una posición crítica frente al gobierno. Pero apoyo este proceso de cambio y he votado por Evo Morales. Pero yo soy un convencido de que nunca el Estado puede transformarse a sí mismo. El Estado es una institución que se ha construido históricamente como forma de dominación y de una institucionalización que excluye. El Estado fue creado históricamente para tener el monopolio de las decisiones. Y el Estado tiene este límite, aunque entre gente muy linda, porque no es un tema de personas, es un tema de institucionalidad estatal. O sea, como un Estado que es, en el caso boliviano, el heredero básico, o sea, el Estado en Bolivia existe porque fue colonial, o sea, la colonia nos puso ese Estado. ¿Cómo puede un Estado constituido colonialmente ser el que lidere la descolonización? Es una contradicción, tiene sus límites. Y la burocracia tiene su propia forma de vida, termina atrapando a la gente. Es impresionante. Y entonces nos ha vuelto a colocar en el debate del rol de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales. Ahorita es un momento muy duro en esa articulación de las organizaciones sociales. Ustedes saben, pero históricamente la base aliada inicial de empuje del proceso de cambio tenía 5 organizaciones como base. A eso se le llamó el Pacto de Unidad. De esas 5 organizaciones hay 3 que llaman las trillizas. Todos son indígenas, pero 3, las trillizas, tienen base más campesina. La Confederación de Campesinos, la CESUCHELENA,
la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, y la Confederación de Comunidades Interculturales, que antes se llamaban colonizadores. Y del otro lado están dos que le llaman las mellizas. La CIDO, la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano, de Tierras Bajas, y la CONAMAC, ¿no?, de las organizaciones indígenas de Tierras Altas. Está muy fracturado, muy golpeado. El conflicto del Tigris ha generado mucho conflicto entre estas dos estructuras. Pero fíjense que es lo interesante, es que ese conflicto se da dentro del bloque del proceso de cambio. Y esto me parece el otro horizonte importante. Ha habido muchísima cobertura mediática en torno al Tigris y al conflicto del Tigris. El gobierno se ha desgastado muchísimo. Pero es un conflicto fuerte entre tendencias y corrientes distintas, conflictuadas al interior del proceso de cambio. Es decir, la derecha ahí no tiene juego, aunque haya tenido mucha presencia mediática. Y este es un elemento importante, porque eso nos está colocando que tenemos otro momento histórico del país. Se están produciendo tensiones, conflictos, hay erosión y se ha debilitado mucho el gobierno este último tiempo. Pero se están produciendo tensiones y rencillas y conflictos y posicionamientos al interior de lo que podríamos llamar el gran bloque de cambio del país. Ahora, si no somos capaces, y ahí me pongo yo, porque creo que tengo corresponsabilidad sobre este proceso de cambio, y yo creo en él, o sea, es decir, creo que es la oportunidad histórica de este país. Por primera vez el país se mira al espejo intentando ser lo que es. Y en ese sentido, yo personalmente no estoy dispuesto a desperdiciar una acumulación histórica y que esto se vaya al tacho. Creo que es mi corresponsabilidad que eso siga, pero que el proceso va más allá del gobierno, va más allá del MAS, va más allá de Evo Morales, que son actores importantes, pero es más allá de eso. Yo como sociedad civil tengo un nivel de corresponsabilidad ahí. Y creo que es un momento clave para que la sociedad, los actores sociales en Bolivia retomen la discusión, retomen la capacidad de propuesta y retomen la capacidad de presión y de intervención, de interpelación sobre el Estado. Como un ejemplo, o sea, los colectivos con los que yo trabajo, que somos de las ciudades, estamos trabajando con mucha fuerza este año en una cosa que hemos denominado debatir, trabajar el tema del vivir bien desde contextos urbanos. ¿Cómo repensamos el tema del vivir bien desde nuestros contextos urbanos? Porque nos interesa hacer propuestas, nos interesa aterrizar en políticas, nos interesa intervenir sobre las formas estatales y las formas de participación. Necesitamos un gobierno aliado, pero el gobierno no es el que garantice el cambio. O sea, yo creo que esa es la lección de esta etapa. Los que garantizan la consolidación de ese horizonte, proceso de cambio en el cual muchos de nosotros hemos creído, es una sociedad civil fuertemente organizada, que necesita un gobierno aliado, pero no un gobierno, o sea, el gobierno no alcanza para hacer ese proceso. A la intervención de la marcha, que fue un desastre, y yo lo he denunciado, inmediatamente la estructura mediática empresarial habló de masacre. Yo recuerdo ese primer día, las primeras noticias daban 6 muertos. Después, un bebé primer fallecido, no sé qué. Después no había ni uno solo. Fíjense cómo se manipula la información, cómo la estructura mediática trabaja en términos políticos. Ni un solo muerto, lo que no legitima la intervención. Había que denunciar esa intervención, que además es absolutamente innecesaria. ¿De quién es la responsabilidad? A mí qué me importa la persona que tenga la responsabilidad es del gobierno. Y el gobierno tiene que dar cuentas de eso. Bueno, o sea, es un tema del gobierno. Pero no me voy a detener en ese elemento para mirar todo el proceso. Es una vaina que sea así, y por eso necesitamos sociedad civil fuerte. Y claro que no son las mismas formas que antes. El Tigris se negoció en gran parte desde el gobierno de un grupo cerrado, monopolio de las decisiones, plenamente de acuerdo.
pero pucha caray, en compensación, y esa es una cosa diferente con cualquier otro gobierno, tenemos como nunca antes en la historia una constitución política del Estado debatida por la sociedad. O sea, eso para mí es ya uno de los logros más increíbles de esta etapa y de este proceso. La Constitución fue capaz de recoger un debate nacional profundo y de los más excluidos. Es la Constitución, la única, ¿no? Es la segunda vez que fundamos el país, ¿no? La otra se hizo entre menos de 50 tipos definiendo el país, ¿no? Ni siquiera de los guerrilleros y los líderes de las republiquetas del país que habían luchado en la llamada guerra de la independencia, de todos esos que eran más de 100 y pico, uno solo estuvo en el acta de fundación de la república. Los oligarcas de siempre, los Olañetas y compañías que habían defendido a las huestes coloniales hasta el año antes de la llamada independencia de Bolivia, fueron los que terminaron redactando la Constitución y apoderándose del país. De esa Constitución a esta, que fue profundamente debatida con tremendos niveles de participación. Por supuesto que eso es totalmente diferente a los anteriores gobiernos. Pero también hay dimensiones del gobierno, porque es un gobierno en tensión, con posiciones distintas. Hay tendencias del gobierno que intentan monopolizar las decisiones y cerrar las decisiones a un grupo cada vez más pequeño. Hay eso. Y eso hay que pelearlo. Pero claro que hay otras formas también de la acción política, sin duda. El último informe de las Naciones Unidas sobre el tema de cultivos de hoja de coca, este año, dice que en Bolivia la producción de hoja de coca no ha subido ni el 1%. O sea, las hectáreas de coca cultivada, que se calcula en 39.000. En el Perú tampoco ha subido mucho, ha subido el 3%. Pero en el Perú son 69.000, no, 62.000 más o menos hectáreas de coca, o sea, 22.000 más que en Bolivia. En Colombia ha bajado un poco, sí, ha bajado un 2%, pero tiene 64.000 hectáreas de coca cultivada, casi el doble de Bolivia. Solo que en Bolivia, según ese informe de las Naciones Unidas, en Bolivia, estoy hablando de informe de las Naciones Unidas, no del gobierno boliviano. En Bolivia, según ese informe, 1/3 de la producción, que para mí es un cálculo muy pequeño, equivocado, pero mantengamos el informe de las Naciones Unidas, 1/3 de la producción está destinada al consumo tradicional y 2/3 se desvía al narcotráfico. Estaríamos hablando que de 39.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca en Bolivia, 26.000 se destinan a narcotráfico. Solo que en Colombia el consumo tradicional de hoja de coca no existe casi. Es decir, que estamos hablando de 60 y pico mil hectáreas, casi el triple de Bolivia, que se destinan al narcotráfico. Solo que se visibiliza mediáticamente al gobierno de Bolivia y no al gobierno de Colombia. Este es un tema político. O sea, el narcotráfico ha crecido en Bolivia, sí, pero como en toda la región, en el continente entero, y también es un problema para Suiza o para Europa, y es un problema para Estados Unidos. O sea, el narcotráfico ha penetrado las formas del gobierno de Estados Unidos tan fuerte que lo puedes entender, solo así puedes entender el tema de la guerra del narcotráfico, entre comillas, en México, el tema de esa frontera. El gobierno de Estados Unidos está penetrado hasta las narices por el poder del narcotráfico, pero no aparece en los reportajes, sí aparece en el gobierno de Bolivia. Que sí, eso no hace que cerremos los ojos ante el tema del narcotráfico. Es un problema al que hay que enfrentar. Pero fíjate el dato. O sea, se calculan 13.000 hectáreas necesarias para el consumo tradicional al interior de Bolivia. Pero Bolivia abastece a todo el norte argentino, que hoy se cree que necesita otras 13.000 hectáreas en su consumo. La Argentina hoy es uno de los lugares donde más se consume hoja de coca. Pero sin embargo, en términos mediáticos, solo aparece el gobierno de Bolivia. Y somos en la región el tercer país productor de hoja de coca, después de Colombia y Perú, que casi doblan su producción de coca respecto a Bolivia. Entonces, hay detrás de este tema un tema político,
serio y un tema principalmente económico. Porque aunque nosotros produzcamos hoja de coca, otro dato real, y haya crecido el narcotráfico, es que el precio del kilo de pasta básica en Bolivia, que es una cosa que producimos, ¿no? Harto, ¿sí? El precio de pasta básica desde la década de los 80 hasta ahora se ha depreciado en más de 50 veces su valor. Es decir, no te voy a decir el dato exacto, pero más o menos en los años 80 un kilo de pasta básica puesta en el mercado boliviano costaba $3.000, $3.500. Hoy compras ese kilo de pasta básica en $200, $250. Sin embargo, el kilo de cocaína cristalizada en Estados Unidos pasó en ese mismo periodo de costar $30.000 el kilo a costar $150.000. O sea, ¿quién se queda con la plata del negocio? ¿Bolivia? ¿Los campesinos? ¿O Estados Unidos? Si el precio en Bolivia se ha depreciado y en los Estados Unidos se ha apreciado. ¿Acaso no es el rol de la DEA en general el control de precios en el mercado de la cocaína? Y ese es su rol básico mundialmente, que garantice el negocio para el norte rico como siempre. Pasa lo mismo que con el petróleo, los minerales y la cocaína. Nosotros producimos materia prima para que los mismos de siempre se enriquezcan. Y luego nos venden el cuento que nosotros somos el problema del narcotráfico. Porque ese sí que es un cuento. El problema del narcotráfico está en el norte, que está, como digo, permeado en sus estructuras más grandes de la esfera política por el narcotráfico. No que les cuenten el cuento a los mexicanos, pues, cómo Estados Unidos controla la guerra de la droga. Y no solo la guerra de la droga, Estados Unidos les vende las armas para esa guerra de la droga en México. Parte de la industria de las armas. Negocio redondo. Provocan la guerra, garantizan mercados, controlan los precios y les venden las armas para que los mexicanos se maten. Entonces, detrás de esto hay mucho mito. Mucho mito, y nos creemos mucho de lo que aparece en la televisión. Lo que no significa que cerremos los ojos frente al problema del narcotráfico en Bolivia. Porque hay, estoy de acuerdo, hay. Y es una esfera del poder, plenamente de acuerdo. Tiene poder económico y tiene poder político. Pero ese poder en Bolivia es un piojo frente al poder del narcotráfico del mundo desarrollado. Es un piojo.